Muy buenos días. Estamos grabando la clase del día de hoy, Vida Humana, Sociedad y Derecho. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración? Los escucho. Hola, profe, buen día. De mi parte, no. Buenos días, Abril. De mi parte Bien, está todo claro. muy bien. Sí, Lidia, la escucho. Bueno, no sé si me escucha Lidia, pero allí Paola se va a conectar con usted para que pueda hacer el parcial el próximo viernes. ¿M? Sé que hoy no se sentía bien. Muchas gracias. Comuníquese directamente con Paola, Lidia. Bien. Eh, Habíamos estado viendo en la clase anterior el tema del derecho y nos habíamos referido a cómo éste no se agota en el derecho positivo. Indudablemente que el derecho positivo es derecho. En esto no hay ninguna dificultad en entender. Y habíamos dicho, y lo volvemos a repetir, que el alumno está acostumbrado, el alumno de derecho, a tener una visión, yo diría, limitante y limitativa del derecho. Derecho es lo que está en la ley, derecho es lo que está en los códigos, derecho es lo que está en los tratados internacionales. Indudablemente, repito una vez más, casi hasta el hartazgo, que nadie duda que eso es derecho. El problema es si el derecho se agota en esto que es el derecho positivo. Indudablemente que hay una discusión, ustedes lo han visto seguramente en filosofía del derecho, lo han visto en algunas otras asignaturas, que hay varias posiciones en torno a esta cuestión. La sintetizo. El llamado positivismo jurídico considera que solo el derecho positivo es derecho y allí se agota la cuestión. Otra posición, o si ustedes quieren, otras posiciones, sostienen que hay otro derecho, o que más allá del derecho positivo hay derecho. Podríamos decir que genéricamente estas son posiciones just naturalistas. ¿Mm? Digo en plural porque hay distintas concepciones acerca del origen, el fundamento y los alcances del derecho natural.
pero todas tienen en común esta visión de que el derecho positivo no agota el derecho. Por eso es que habíamos recordado, y ustedes lo van a ver en alguno de los, o en varios, de los artículos que quedan a consideración de ustedes, que están en la página de Facebook, en el grupo de Facebook, este relato de Antígona, al que habíamos hecho referencia la clase anterior, y que seguramente más de una vez lo han oído en alguna materia en la facultad. Este personaje de la tragedia griega que afirma la existencia de una ley anterior, no solo en el sentido cronológico, sino supravalente al mandato del príncipe, porque antes que tu ley o rey existen las leyes no escritas de los dioses. Y acá aparece esta cuestión clave, la existencia del derecho natural. Este derecho que se fundamenta en la naturaleza humana que para los creyentes o los que tienen una concepción trascendente de la vida, se origina en Dios. Que podría decir, siguiendo el texto de nuestra Constitución, fuente de toda razón y justicia. Así dice el texto del preámbulo de nuestra Constitución Nacional. No necesariamente se debe tener una visión trascendente o religiosa de la vida para afirmar la existencia del derecho natural, que se apoya, surge de la naturaleza humana y de su dignidad fundamental. He allí la piedra basal del derecho natural. De manera tal que en los textos que ustedes van a analizar mediante el taller de lectura, un minuto por Perdón, continúo. Les decía que hay dos o tres artículos, no son muy largos, que se refieren a la ley natural y que hemos elegido un autor, el filósofo francés Jacques Maritain, para la fundamentación de este derecho natural. Hay una obra que está puesta allí en el grupo de Facebook, El hombre y el Estado. El capítulo 4 del hombre y el Estado
se refiere a los derechos del hombre. Y también hay dos artículos, la ley natural y sus fundamentos, según el pensamiento de Jacques Maritain. Y otro artículo más. De esta manera, ustedes van a poder tener, siguiendo el modelo de lectura de texto, modelo de lectura, que ya lo tienen allí en el grupo de Facebook, van a poder analizar este material. Me desconecto un minuto. Creo que no van a tener ninguna dificultad de comprensión. Los textos son claros. Y hay también en uno de estos artículos una explicación de cómo este autor, no es exclusivamente él, pero es uno de los autores del siglo XX que ha contribuido notablemente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta es una de las razones por las cuales en esta materia le dedicamos al pensamiento de Maritain un apartado especial. Porque por un lado vamos a encontrar razones y fundamentos para la existencia de este derecho natural. Esto en el lenguaje de Antígona son las leyes no escritas de los dioses, que existen desde siempre. Y por otro lado, la relación que hay entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecida por Naciones Unidas desde 1948, y que por otra parte forma parte esa declaración de nuestro derecho positivo, cómo y qué aporte hizo el filósofo francés a esta declaración. ¿Y qué relación hay entre esta perspectiva que llamamos jus naturalista y la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Mirando siempre más allá del positivismo jurídico. Esto es lo que en este tercer eje de nuestra materia, vida humana, sociedad, derecho, queremos colocar como un aspecto fundamental. Esto, a su vez, se relaciona con dos cuestiones que hemos analizado en clases anteriores. El tema de la eugenesia
y el tema de la eutanasia. Eugenesia, salud de la raza; eutanasia, muerte piadosa. No exclusivamente, pero de una manera muy paradigmática, se dio en la Alemania nazi un ordenamiento jurídico, es decir, formaba parte del derecho positivo alemán, la eugenesia y la eutanasia. El Estado podía decidir frente a enfermos incurables, frente a personas que habían perdido la razón, frente a personas que pertenecían a un grupo humano declarado raza inferior, la posibilidad de su eliminación. Y esto formó parte del derecho positivo alemán. Entre otras, las llamadas leyes de Nuremberg, que consagraban estas verdaderas ofensas a la dignidad humana. ¿Qué relación hay entre esto y lo que decíamos hace unos instantes? El derecho natural, que solo desde una perspectiva que vaya más allá del derecho positivo, es posible descalificar disposiciones que forman parte del orden jurídico de un Estado. Si la voluntad del príncipe, es decir, el gobernante, o la decisión de la asamblea, parlamento, congreso, asamblea legislativa, establece una determinada norma, es derecho. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ofende la dignidad humana? Cuando se determina acerca de la vida de una persona. Se la encierra, se la mata, se le priva de asistencia fundamental, como ocurrió en el ejemplo de la Alemania nazi. Digo, no fue lamentablemente el único caso, pero que se ha convertido hasta el día de hoy en un verdadero paradigma de lo inhumano en nombre del derecho. Hubo tribunales de justicia, hubo jueces que aplicaron esas leyes y que llevaron al encierro, a la degradación, a la muerte, a experimentos crueles y atroces con seres humanos, e indudablemente para descalificar, para ilegitimizar, para decir que eso estaba mal, hay que ir más allá del derecho positivo. Esto es un poco el planteo que subyace en todas estas consideraciones que hemos propuesto en esta materia. Por eso advierten ustedes que hay un hilo conductor
autor en temas que aparentemente son distintos y que estarían distantes de estas consideraciones que estamos haciendo en torno a lo que es derecho. Me refiero, como acabo de hacerlo, al tema de la eutanasia y la eugenesia, y me refiero también a un tema que hemos tratado en clases anteriores con la presencia de un profesor invitado, transhumanismo, ¿eh? Posthumanismo, nombres con las que se designa una serie de descubrimientos, una serie de planteos en los que acá aparece, ¿no?, lo de humano, humanismo, pero más allá de, ¿eh? Estamos hablando de un ser humano que es más que humano. Y paradojalmente, al pretender hacer del ser humano algo más que humano, ir más allá, logramos todo lo contrario, deshumanizar. Alguno de ustedes, no me acuerdo si fue Marcos a quien estoy viendo, dijo en algún momento en la clase que se trató el tema que eliminar o pretender eliminar el dolor, la angustia o la muerte de los seres humanos era convertirlos en algo distinto a un ser humano. ¿Mm? Creo que fue Marcos el que dijo eso, ¿no? ¿Es así? Sí, profe. Entonces, yo diría, en busca del superhombre, ¿m?, terminamos produciendo un infrahumano, ¿m?, algo menos que, porque lo característico del ser humano son estas limitaciones que constituyen su naturaleza. Desde siempre, la gran tentación del hombre es, lo voy a decir en términos de un texto religioso, pero que forma parte de la sabiduría universal, el Génesis, el primer libro de la Biblia. En ese relato mítico en el cual se habla de la creación, esa escena tan conocida en la que hay una prohibición inicial, ¿no? El acceder a los frutos de ese árbol, ¿no? Y la gran tentación es, la gran tentación, ¿no?, y es por eso que allí está, y seréis como dioses, ¿no? Si consumen el fruto de este árbol,
serán como dioses. Es decir, el hombre perderá su condición humana, será más que ser como Dios, ser el creador, el que decide todo. Y allí aparece la gran paradoja, ¿no? Es la gran tentación. Indudablemente que la ciencia y la técnica nos han ido colocando cada vez más en situaciones en las que podemos hacer una serie de cosas que eran impensables décadas anteriores. El desarrollo de la ciencia y la tecnología nos maravilla cada día. E indudablemente que allí viene la gran cuestión. Si todo lo que puede hacerse debe hacerse. Si todo lo que tecnológicamente se puede hacer es conveniente y no hay procesos de degradación. Ayer leía, y me excede en términos técnicos porque no sé mucho, no sé nada de genética, que en Inglaterra se acaba de producir el nacimiento de seres humanos fruto de procesos de fecundación asistida, en el cual hasta ahora todos ustedes saben que de manera natural o artificial cada ser humano participa del ADN de el padre y de la madre, es decir, de el óvulo materno y del espermatozoide paterno. Dos ADN están en esa nueva persona. Pero es aquí que en Inglaterra se ha producido un caso, creo que son algunos pocos casos, 5 me parece, en los cuales hay 3 ADN. El ADN del óvulo que fue fecundado, el ADN del espermatozoide que lo fecundó y el ADN de un segundo óvulo del cual, y acá lo digo, se extrae algo del núcleo que se coloca en el otro óvulo de otra persona y que acá aparece un ser humano con 3 ADN. Lo cual, entre otras cosas, y ahora sí vamos al alumno de Derecho, se plantea un problema jurídico irresuelto, la relación de filiación. ¿Quién es la madre? Hay 2. Claro, me pregunté por qué se había dado esto y en una lectura ampliatoria me encontré con que eso se debe a un experimento científico en el cual la ciencia trataba o trata de evitar que se transmita una enfermedad genética que posee la madre
al nuevo ser. Y haciendo esta combinación, extrayendo del óvulo algo que, debo ser sincero, no puedo repetir porque me excede, y colocando núcleo de otro, se evita esta transmisión de esta enfermedad genética. Pero a su vez, según decía el trabajo, esto no asegura la posibilidad de la no transmisión, que podría a su vez darse o crearse otros problemas, además del problema jurídico al que hacía referencia, que plantea un desafío a establecer la relación de filiación. Es posible hacer esto científicamente. Esto mejora la condición humana. Todo lo que técnicamente se puede hacer, hay que hacerlo. El hombre es el creador sin límite. Pero la paradoja es que el hombre no es el creador. Ustedes saben que en definitiva todas las llamadas creaciones humanas son co-creaciones, porque estricto sensu creador es el que hace a partir de la nada. Por tanto, solo Dios crea. Los seres humanos, en todos los planos, por más inventiva y desarrollo que tengamos y al que lleguemos, lo hacemos a partir de. Somos, en todo caso, co-creadores, no creadores. La gran tentación es convertirnos en el creador, que decide el origen, el destino y el fin de lo que estamos creando. Y acá de nuevo viene la problemática de que tratando de ir más allá de lo humano, podemos llegar a una situación inhumana. Esto es un poco el esquema en el que trato de dar muy sintéticamente para que con las lecturas, el taller de lectura que van a hacer, ustedes puedan introducirse a este tercer eje y vincular con los temas que hemos propuesto. Les anuncio también que tenemos 2 o 3 profesores invitados para que puedan aportarnos otras luces sobre esta perspectiva. Uno es el doctor Cubertino, que me va a decir la fecha que puede dar su clase. Él es médico. Y otro es el doctor Alejandro Navas, cuya clase va a ser el 4 de junio, iba a ser el 26 de mayo, pero va a ser feriado por este feriado puente. El doctor Alejandro Navas, que es filósofo, sociólogo y ex decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Navarra, desde Pamplona, nos va a dar la clase el día 4 de junio. Es decir, yo les voy a avisar, realmente pienso que la van a aprovechar mucho.
Pues esto era un poco lo que quería plantearles para el día de hoy y comentarles a su vez, no están puestas las notas todavía, que me siento satisfecho con lo que han hecho en el parcial presencial, porque la idea fundamental, que era reflexionar sobre estas cuestiones, a mi juicio se ha logrado en gran medida. Ustedes son los que pueden determinar si efectivamente ese proceso de reflexión estuvo presente en el parcial. Desde este punto de vista pretendía ser original, no que el alumno memorizara algo, sino que pudiera reflexionar sobre las cuestiones que habían planteado, ¿no? Y también, aunque ya lo comentamos la clase anterior, y son estas verdaderas paradojas que se producen en la tarea académica, que nunca pensé, fue el caso de Abril Perona, que como ustedes recuerdan, comentó en clase anterior lo que había colocado en el parcial con referencia a Magalí Morales, esta vecina de su pueblo, Santa Rosa, provincia de San Luis, que había sido asesinada durante la pandemia. Digo, una verdadera paradoja, porque cuando escribí este artículo en colaboración con el doctor García Foro, uno de mis ayudantes, Derechos Humanos en tiempos de pandemia, en esa circunstancia tan cruel que vivimos en Argentina y en el mundo, fuimos haciendo un listado, no exhaustivo, por supuesto, pero un listado que trataba de poner nombre y apellido a el dolor, a la vulneración de los derechos, a las limitaciones arbitrarias a los derechos humanos que se habían dado desde el poder en tiempos de pandemia. Y allí hicimos ese listado tratando de colocar nombre y apellido para que quienes lo leyeran entendieran que no hablábamos de seres abstractos o anónimos, que tenían un nombre, que tenían un rostro, que tenían una familia, que tenían una historia. En algunos casos, como estamos en Córdoba, ese rostro, ese nombre, esa historia, esa vida, fue conocida por todos los conciudadanos. Y fue el caso del juicio de Blas Correa, que también yo les voy a colocar en el grupo el texto del fallo, en el cual es larguísimo lo que dijo el tribunal cuando condenó a quienes cegaron la vida de este joven, Blas Correa. Y digo de una manera paradojal, estamos lejos, no era conocida, era un nombre, Magalí Morales.
Y de la mano de una alumna, compañera de ustedes, Abril Perona, supimos de esta joven que se desplazaba en bicicleta, que fue capturada, hecha prisionera y luego, entre comillas, suicidada por la policía de la provincia de San Luis. Poner en valor, nombrar, contar estas violaciones a los derechos humanos, esta vulneración al derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, aún en una circunstancia extraordinaria, porque acá volvemos a este tema, ¿no? En situaciones de excepción se pueden tomar decisiones excepcionales. En parte puede ser, pero nunca la excepción justificará una vulneración a los derechos fundamentales, aun cuando exista una norma que así lo disponga. Vuelvo al punto de partida. No todo lo que se establece en el derecho positivo es justo, aunque sea derecho. Bueno, a mí me conmovió, debo decirles, cuando Abril nos contaba de esta vecina de su pueblo, Magalí Morales, a quien no conocí, ustedes tampoco, salvo Abril, y pudo en esta materia, tiempo después, hablando de la vida, de la sociedad y el derecho, recordar a esta víctima de los derechos humanos, fruto de un poder arbitrario y despótico. No sé cómo ha terminado en la provincia de San Luis, si han sido responsabilizados aquellos que fraguaron el supuesto suicidio, como ocurrió en la provincia de Córdoba, que los justicieros han sido sometidos a un juicio en el cual han sido condenados. Bueno, ustedes ven que nuestra materia, vida humana, sociedad y derecho, no es solamente un conjunto de teorías, de autores y de temas, sino básicamente una reflexión sobre la vida humana en sociedad. Entonces, esto es lo que había preparado para la clase de hoy. Los escucho si ustedes tienen algún comentario, pregunta o aporte para hacer. Profe, Sí, Jimena. a mí también me había conmovido cuando, bueno, Abril contó o comentó sobre el tema que había pasado en su provincia. En Catamarca también hubo un tema parecido, no sé si lo habrá escuchado, de unos policías que bueno, dispararon en realidad a un hombre que estaba corriendo en una montaña, inclusive creo que era en el límite de Santiago del Estero, si no me equivoco, de Tucumán. Y él estaba en la montaña corriendo, no estaba, o sea, supuestamente estaba rompiendo las reglas de la cuarentena, pero estaba en una montaña, no había nadie cerca.
y le dispararon por la espalda y lo mataron, y hace poco fue el juicio. También fue interesante ese caso porque fue muy arbitrario el proceder. ¿Usted tiene algún dato, Jimena? ¿Hay algún documento o algo que lo podamos compartir y ver? Sí, si quiere después lo paso por el grupo porque fue un caso, digamos, hace poco fue el juicio, entonces tengo lo que pasó en el juicio, digamos, pero no lo tengo ahora a mano. Si quiere después lo busco y lo paso. Bueno, le agradezco porque es importante que lo compartamos y lo visibilicemos. ¿M? Y además, como somos estudiantes de Derecho, debemos darle eh, prensa y predominancia a cuando con los mecanismos del Estado de Derecho se hace responsable a aquellos que han violado derechos humanos. Y también esto permite, y hago una observación, trato de explicarla para que no se malentienda. La observación es, la afirmación que hago es lo siguiente: el tema de los derechos humanos no se agota en un determinado tiempo histórico. Por ejemplo, la dictadura militar argentina hasta 1983. Los derechos humanos no se agotan en la cuestión de los desaparecidos. Los derechos humanos no se reducen a un número real o simbólico. Los derechos humanos son cuestiones permanentes. Ha habido momentos de gravísimas vulneraciones a los derechos humanos que es importante recordar, denunciar y no olvidar, pero es muy importante advertir que hoy está vigente el tema de los derechos humanos, no solamente recordando lo que pasó, sino advirtiendo las vulneraciones y violaciones a los derechos humanos que se dan hoy, aquí y ahora, y que durante el tiempo de la pandemia y la cuarentena ha habido, yo he listado en el trabajo, se me han escapado seguramente muchos, violaciones a los derechos humanos que es importante remarcarlas para que advirtamos que la defensa de los derechos humanos es una cuestión permanente que no responde a banderías políticas, que no responde a determinadas ideologías, es decir, los que piensan que solamente un grupo es y que el otro, no. Los derechos humanos son derechos de las personas humanas y es obligación de todos y mucho más si somos estudiantes de derecho a no callar y a no decir verdades parciales, porque una verdad parcial es una mentira, porque se dice parte de la verdad y al ocultar la otra parte de la verdad se está mintiendo. Es importante y por eso pongo énfasis en estas cuestiones, que no significa, digo, repito, para que no se malentienda, minusvalorizar o negar momentos de nuestra historia en los que se han producido gravísimas vulneraciones de los derechos humanos. Simplemente digo que allí la cuestión no termina ni se agota y que esto es un tema de hoy. Pero hoy no es recordar solamente lo que pasó, hoy es mirar lo que está pasando, lo que puede pasar, para que esto sirva de enseñanza y de ejemplo para los gobernantes y para los gobernados. Por eso es importante conocer y difundir, en el caso de estos fallos judiciales, esto que ha ocurrido, como usted
María Jimena nos dice lo de Catamarca, no lo tenía presente, o esto de Blas, cuya sentencia está. ¿Alguien levantó la mano? No sé quién. Sí, yo era para decirle que ahí encontré el caso, que no sé si lo habrá escuchado, fue el caso de Luis Espinosa, se llamaba, era un peón rural y fue un caso bastante conocido porque sucedió en Tucumán, como le decía, y al cuerpo lo tiraron en límite con Catamarca. Así Entonces es. el juicio fue en Catamarca y bueno, hubo 11 imputados y todos eran oficiales, todos eran policías, porque fueron dos involucrados los policías que hicieron, digamos, que cometieron el delito, pero después hubo muchas personas en la misma comisaría que lo encubrieron y que bueno, ayudaron a que el delito se consume, entonces hubo 11 imputados en la causa y se caratuló por la fiscal como desaparición forzada seguida de muerte, y bueno, fue un caso muy conocido por ese tema de que fue la policía y fueron muchos los involucrados. Sí, yo lo he mencionado en el trabajo, pero si usted tiene la resolución judicial a la que yo no he tenido acceso y la quiere compartir, nos va a ser útil. ¿Mm? Bien, muchas gracias, María Jimena. ¿Hay alguna otra observación, comentario o aporte que quieran hacer? Bueno, yo espero que esta clase les sirva en el sentido más utilitario del término, ¿no? Pero lo que quiero, y con esto voy a ir terminando la clase de hoy, es remarcarles que las lecturas, las clases, los comentarios, lo que ustedes lean, vean, sirva para reflexionar. ¿Reflexionar sobre qué? Sobre el valor inexcusable de la vida humana. Sirva para poder pensar en una sociedad que no sea solo intercambio de intereses y de necesidades, y del derecho que no sea solamente un texto que surge de la voluntad de una persona o de un grupo de personas, sino que éste sea un instrumento al servicio de la dignidad humana y al servicio de una sociedad más justa y más solidaria. Bien, si no hay ninguna otra consideración que ustedes quieran hacer o comentar, voy a cerrar la clase de hoy. Le dejo el encargo a Paola, a quien le voy a pasar después la consigna para que le ayude a Lidia Mira en hacer su parcial oral el día viernes. Muchísimas Sí, gracias. profe. Gracias a usted. Gracias, Paola.